Hola, ¿cómo están? En este video vamos a estudiar la función exponencial natural. En este caso, la función exponencial es la función inversa del logaritmo natural de x. Entonces, primero vamos a asegurarnos que efectivamente es posible calcular la inversa del logaritmo de x para poder garantizar que efectivamente existe la función exponencial de la cual vamos a hablar. Entonces, la función logaritmo de x es creciente en todo su dominio, ¿sí? Y por lo tanto tiene una función inversa que llamamos f-1. El dominio de f-1 va a ser el conjunto de todos los números reales, ya que es la imagen del logaritmo natural. Y la imagen, ¿sí?, de la función exponencial van a ser los reales positivos, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver en la figura. Así que para cualquier número real x se satisface que la función, ¿sí?, luego compuesta con la función inversa compuesta con x, en este caso logaritmo natural compuesta con la función inversa, me va a dar x. ¿Sí? Si x es un número racional, entonces podemos escribir logaritmo de e a la x igual a x por logaritmo de e, y esto es que x evaluado en 1 es igual a x, donde x es un número racional. Como la función logaritmo natural además es inyectiva, ¿sí?, podemos concluir que f a la menos 1 y e a la x son efectivamente iguales cuando escribimos los valores racionales de x. Y esa es la definición que tenemos que tener en cuenta. Si quisiéramos incluir, ¿sí?, todos los valores de x, tenemos que tomar otra definición que podemos extender a partir de esta para la función exponencial. En este caso la definición sería que la función inversa de la función logaritmo natural, ¿sí?, de, en este caso f de x igual al logaritmo natural, se llama función exponencial natural y se denota por f-1 de x igual a e a la x. Esto es que y es igual a e a la x si y solo si x es igual al logaritmo de y. Antes de seguir avanzando con las propiedades de la función exponencial, podemos decir que una de las aplicaciones interesantes es la resolución de ecuaciones. En este caso, las ecuaciones exponenciales tienen, por ejemplo, esta forma y formas un poco más complejas también, ¿sí? En este caso tenemos un ejemplo para resolver, dice 7 igual a e a la x más 1, ¿sí? Entonces, se puede pasar de la forma exponencial a la forma logarítmica, ¿sí?, solamente con aplicar el logaritmo natural en ambos miembros de esta ecuación. Entonces, si yo aplico logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación, en este caso me queda logaritmo de 7 y en este caso estoy aplicando, ¿sí?, la función inversa a la exponencial. De manera que como estoy aplicando operaciones inversas, ¿sí?, por la propiedad de la función inversa, acá me queda x más 1 directamente, ¿sí? Logaritmo de e a lo que sea, ¿sí?, me cancela ambas operaciones. Entonces en este caso me quedó x más 1 igual a 7 del otro lado. Entonces paso el 1 restando y simplemente la solución de la ecuación, si yo quisiera dar una solución aproximada, es calcular. Por ejemplo, la calculadora permite resolver logaritmos naturales aproximadamente, nos va a dar un número, en este caso irracional, y luego le restamos 1, que es el resultado final, nos da 0,94. Algunas propiedades que podemos considerar son las siguientes, ¿sí?, que tienen que ver con las propiedades de la potenciación. E a la A por E a la B, ¿sí?, es E a la A más B. Y en el caso de E a la A dividido E a la B, es E a la A menos B. Acá les voy a recomendar fuertemente repasar todas las propiedades de la potencia. Y por supuesto esto es muy fácil de demostrar. Si nosotros aplicamos logaritmo de e a la a por e a la b, ¿sí?, tenemos el producto, ¿sí?, de los dos términos que están adentro del argumento. El logaritmo del producto se transforma en la suma de los logaritmos. Luego, como estoy aplicando la función inversa a la exponencial, esto me queda a más b. Y ahora, nuevamente, si yo considero, ¿sí?, que puedo volver a reescribir, ¿sí?, teniendo la función y la función inversa, puedo escribir logaritmo de e a la a más b. Simplemente queda verificada la propiedad. Bueno, podemos resumir las propiedades de la función exponencial natural del siguiente modo. Primero, el dominio de esta función, ¿sí?, va a ser, como sabemos que es la función inversa de la función logaritmo, el dominio es la imagen del logaritmo, de manera que es el intervalo menos infinito infinito. Y la imagen de esta función, ¿sí?, es el dominio del logaritmo, de manera que sabemos que va de 0 a infinito. La función e a la x es una función continua, creciente e inyectiva en todo su dominio.
La gráfica de la función e a la x es cóncava hacia arriba en todo su dominio. Luego, el límite, cuando x tiende a menos infinito de e a la x, se acerca a cero, y el límite, cuando x tiende a infinito de e a la x, es infinito. Luego, si hiciéramos un gráfico aproximado de la función, obtendríamos el siguiente dibujo. Respecto de las derivadas, es muy interesante ver que una de las características más intrigantes y más útiles de la función exponencial natural es que su derivada es la propia función. En otras palabras, la función, ¿sí?, podemos considerar que es solución, ¿sí?, de la ecuación diferencial y' igual a i. Entonces, ese resultado se enuncia en el siguiente teorema que habla sobre la derivada de la función exponencial natural. Si u es una función derivable de x, ¿sí?, la derivada de e a la x es e a la x, y la derivada respecto de x de e a la u es e a la u por du a dx. O sea que esto lo podemos pensar como e a la u, ¿sí?, por u'. Bueno, para demostrarlo podemos usar simplemente que el logaritmo de e a la x por definición de función inversa da x y derivar a cada lado de la ecuación. Entonces, en este caso, si aplicamos la derivada de cada miembro, aquí nos da 1, ¿sí? Al derivar el logaritmo natural de e a la x, esto nos da 1 sobre e por la derivada de e respecto a x. Luego, si despejamos, la derivada de e a la x respecto de x es la propia e a la x. Luego hemos deducido esto simplemente, y si quisiéramos deducir el de e a la u deberíamos usar la regla de la cadena. Bueno, luego en el caso de la integral de e a la x es la propia e a la x más una constante arbitraria, y en el caso de e a la x diferencial de u es, perdón, de e a la u diferencial de u es e a la u más una constante arbitraria. La base de la función exponencial, ¿sí?, es e, el número e. Esta base natural se puede utilizar para dar el significado a cualquier base general a. En este caso, podríamos agarrar y definir una nueva función exponencial extendida, ¿sí?, haciendo lo que se llama un cambio de base. Entonces, si a es un número real positivo, ¿sí?, distinto de 1, y x es un número real, entonces la función exponencial de base a, que se denota por a a la x, la podemos escribir así, a a la x, se define como a la x igual a e a la logaritmo de a multiplicado por x. Luego, si a es igual a 1, entonces y es igual a x a la 1 igual a 1, y tenemos una función constante. Bueno, de más está decir que estas funciones obedecen las leyes usuales de los exponentes, ¿sí? Y algunas propiedades que les deben resultar familiares son estas. Por ejemplo, a la 0 es igual a 1, a la x dividido a la y es igual a la x menos y, ¿sí? En el tema del producto, con iguales bases, me queda la base elevada a la suma. Luego, una base elevada a una potencia elevada a otra potencia, me queda el producto de los exponentes. También, volviendo a la función logarítmica, ¿sí?, nos podríamos definir la función logarítmica de base a. Si a es un número real positivo distinto de 1 y x es cualquier número real positivo, entonces la función logarítmica de base a, que se denota por log en base a de x y se define así, logaritmo en base a de x igual a 1 sobre el logaritmo de a por el logaritmo de x, es nuestra función logarítmica de base a. Las funciones logarítmicas de base a tienen las mismas propiedades que la función del logaritmo natural, ¿sí?, que dadas por los teoremas que ya vimos, ¿sí? Entonces supongamos que x y y son números positivos y que n es un racional. Entonces logaritmo en base a de 1 es igual a 0, ¿sí? El logaritmo del producto, ¿sí?, el logaritmo del producto es el producto de los, es la suma del logaritmo de cada uno de los argumentos, ¿sí? El logaritmo de x a la n es n por el logaritmo, ¿sí?, base a de x, y luego el logaritmo base a del cociente es la resta, ¿sí?, de los logaritmos, ¿sí? De las definiciones de funciones exponenciales y logarítmicas de base a, ¿sí?, se tiene que f de x igual a la x y g de x igual al logaritmo base a de x son las funciones inversas una de la otra. Bueno, y lo mismo, algunas propiedades de las funciones inversas de estos logaritmos en base a es que si y es igual a la x, bueno, esto se cumple si solo si x es igual al logaritmo en base a de y.
Luego también tenemos que a elevada al logaritmo en base a de x es igual a x para todo x positivo. Y luego logaritmo en base a, ¿sí?, de a la x es igual a x para todo x. En el caso de la derivación, ¿sí?, lo que podemos hacer es escribir la función, ¿sí?, a partir del logaritmo natural y luego aplicar la derivada, ¿sí? Pero de no querer hacer eso nos quedan las siguientes reglas que acá marcamos, ¿correcto? Igual de todas formas yo siempre recomiendo volver a la definición del logaritmo en otra base. Finalmente, hay algo muy interesante que les quería contar, es que este límite, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x, ¿sí?, que también se puede escribir así, es el límite que define al número e, ¿sí? Y esto es algo que se puede demostrar, pero al menos se los quería contar. Luego, si llegamos con el tiempo o lo vemos en alguna clase de consulta, podemos ver la demostración. Con esto concluye nuestra clase sobre función exponencial. Recuerden que lo más importante es que la función exponencial es la inversa del logaritmo natural y que a partir de la función exponencial y la función logaritmo natural se pueden definir las funciones generalizadas en otras bases. Bueno, muchas gracias.